Buenas tardes a todos y todas. Soy Marisela Pilquimán, académica del Instituto de Turismo, y le damos la bienvenida a todas y todos, las y los asistentes, al Simposio Internacional de Investigación Científica en Turismo. Este evento está destinado a propiciar el diálogo académico sobre el turismo desde una mirada interdisciplinaria en tiempos de crisis, resiliencia y transformaciones, y se presenta como antesala del Congreso Latinoamericano de Investigación en Turismo y Congreso Nacional de la Sociedad de Investigadores en Turismo de Chile, que se desarrollará en conjunto en abril del año 2022 en la ciudad de Valdivia, Chile. Comentar que una de las mesas temáticas en torno a las cuales se ha articulado este evento es la titulada Turismo, Revitalización de las Culturas e Identidades. En este sentido, los trabajos teóricos y prácticos que han sido presentados en esta mesa, que inició el día de ayer en la tarde, han estado inspirados en el análisis de las interacciones entre turismo, la cultura, el patrimonio e identidades presentes en los territorios donde se configuran los destinos turísticos. Vamos a comenzar la jornada del día de hoy con la ponencia denominada Investigación y Gestión Turística Pública, la zona lacustre de Pátzcuaro, México. ¿Ya? Y este trabajo es presentado por Katia García Quevedo y Eugenio Mercado López, ambos de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo de México. Por favor, adelante con la presentación. Buenas tardes. Nuestro tema es Imagen y Gestión Turística Pública, la zona lacustre de Pátzcuaro, México. Presentamos Katia Meredith García Quevedo y Eugenio Mercado López. La zona lacustre de Pátzcuaro se encuentra ubicada en el estado de Michoacán, en la región centro-occidente de México. Las expresiones materiales e inmateriales de cultura de esta región, así como sus atractivos naturales y culturales, la han hecho uno de los destinos turísticos más relevantes de Michoacán y de México, dado particularmente por la celebración de la Noche de Ánimas, la cual ha sido ampliamente difundida y reconocida a nivel mundial. Algunas de las poblaciones están incluidas en el programa Pueblos Mágicos del gobierno federal, tales como Sinzún, San Pátzcuaro y Santa Clara del Cobre, en tanto que el gobierno del estado de Michoacán diseñó e implementó la ruta de Don Vasco a partir del año 2008. Así, durante las últimas décadas, las autoridades federales, estatales y también municipales han promovido esta región utilizando diversas estrategias, además de realizar acciones y obras públicas en función de su aprovechamiento turístico. En este contexto se planteó el territorio turístico en torno a la zona lacustre de Pátzcuaro como el ámbito de estudio donde se realizó la presente investigación. Entre los objetivos principales se encuentra indagar en torno a la representación visual del patrimonio, o sea, la imagen, y sobre la percepción de los gestores turísticos públicos, así como desarrollar un modelo de análisis en los que cabe la metodología y los instrumentos que permitieran explicar la relación entre la imagen turística, la percepción de los actores públicos, o sea, involucrados, y la conservación del patrimonio mediante la gestión. La propuesta de tal enfoque metodológico resulta una aportación por sí misma, original y que puede ser replicable en otros contextos. Sin embargo, los resultados también aportan información que puede ser utilizada en apoyo a la gestión pública de esta región. Por lo anterior, se hace énfasis en la explicación del método, para lo cual se abordan inicialmente algunos aspectos generales sobre la teoría y los conceptos, y más sobre los instrumentos que nos condujeron a los principales resultados.
Para el entendimiento de la representación del patrimonio territorial en la imagen turística y también en la percepción, es necesario enfocarnos en el concepto representar, es decir, ser la imagen o el símbolo de algo. Para Hall, asumió que los signos visuales y las imágenes tienen una gran semejanza con las cosas a las cuales se refieren, ya que aportan sentido y por tanto deben de ser interpretadas. Las representaciones del patrimonio en la tradición oral, la pintura y la literatura fueron sustituidos en buena medida por la fotografía, lo cual contribuyó en la consolidación de imaginarios a partir de monumentos, de espacios, lugares representativos que poco a poco se convirtieron en imágenes tópicas. Contemporáneamente, varios autores afirman que la percepción ha sido inducida, entre otras cosas, por los agentes turísticos. Sin embargo, estos actores generalmente no interactúan con la realidad objetiva de los lugares que se visitan y a veces ni siquiera los mismos consumidores, o sea, los turistas, llegan a hacerlo. Es decir, que los gestores turísticos toman decisiones generalmente desde el gabinete y no salen a vivir el espacio de los lugares que se promocionan. Con frecuencia, el turista hace sus recorridos de igual manera, sin penetrarse en esta realidad de los destinos turísticos. En cuanto a la estrategia metodológica de esta investigación, se buscó estudiar dos aspectos primordiales. Primeramente, la imagen turística que utiliza el patrimonio material e inmaterial como contenido principal. Y en segundo lugar, la percepción y la consecuente valoración y gestión de esta imagen y del patrimonio por parte de los funcionarios. La indagación, en general, tiene como base el análisis de contenido y la interpretación semiótica, un poco somera, de las imágenes turísticas, que fueron compiladas tanto por medios impresos como por Internet. La interpretación resultante se complementó con entrevistas a funcionarios públicos a efecto de identificar su percepción en torno a la valoración del patrimonio de este territorio. Esta propuesta tiene un enfoque mixto y que se divide en 3 grandes etapas con sus respectivos métodos. Tanto los instrumentos como la interpretación de la percepción se construyeron con base en un estudio preliminar al inicio de la investigación y más generalizado, un tanto empírico, en torno a la publicidad turística recopilada. Nuestro primer instrumento, que es la ficha de inventario y de análisis del contenido de las imágenes turísticas, se fusionaron el inventario y el análisis de contenido de estas imágenes, que fueron recopiladas en folletos, en el Internet, mapas, guías y revistas impresas. Para ordenar y analizar el material se emplearon 2 dimensiones, la identificación y el nivel de codificación, el cual se dividió en ícono e iconográfico a partir de ECO 1986. A efecto de vincular la codificación o el tratamiento de esta información con los elementos patrimoniales encontrados, se establecieron las siguientes categorías: patrimonio inmaterial, patrimonio material y paisaje panorama, así como el atractivo natural en menor medida. A partir del análisis de las fichas se identificaron también unas subcategorías derivadas de estas anteriores, como gastronomía, danzas, artes y oficios, expresiones religiosas, gente local, paisaje urbano, paisaje rural, arquitectura exterior, arquitectura interior y elemento natural. Del guión de entrevista semiestructurado se tiene de manera general que los temas abordados fueron en torno a opinión, experiencia, valoración e identificación de imágenes. Para facilitar el llenado de la entrevista semiestructurada, que fue en sitio, en las oficinas de los funcionarios, el formato se dividió en 3 apartados generales: introducción, sondeo general y la exploración a profundidad. Se buscó realizar las entrevistas en el menor tiempo posible, con grabación de audio y el registro de palabras claves y también del lenguaje corporal y demás detalles. El sondeo general contiene los apartados de nivel de estimación del patrimonio y de identificación de la ruta de Don Vasco.
El primer apartado trata sobre la valoración del patrimonio en cuanto a conservación y atractivo turístico, en donde las primeras preguntas fueron abiertas, en tanto que la última induce al participante a elegir entre 14 íconos, que fueron unas fotografías previamente seleccionadas, y se eligieron de mayor a menor importancia. De los resultados de las imágenes, se hizo un análisis comparativo entre las imágenes por medios impresos con las de Internet. Se destaca que en las ilustraciones de los folletos se hacen composiciones más elaboradas, desde montajes hasta carteles con animaciones gráficas. En cambio, las imágenes extraídas de Internet resultan fotografías de alta calidad, sin agregados o ediciones llamativas, ya que la animación se da por medio del diseño general entre la interacción y el fondo de la página. De acuerdo a la codificación icónica simplificada, se obtuvo que la categoría general de patrimonio inmaterial fue la más predominante, ya que en dicha categoría se identificaron más elementos como la gastronomía, danza, artes, y en segundo lugar se ubicó el paisaje panorama. Asimismo, en tercer lugar, el patrimonio material. Sin embargo, aunque de manera general predomina el patrimonio inmaterial como recurso visual, de entre todas las subcategorías sobresale la de arquitectura exterior con un promedio de 21%. Y después sigue gente local, paisaje urbano, artes, oficios, como se ve en la gráfica. En esta gráfica se puede ver primeramente las localidades predominantes y después los primeros 5 sitios en el nivel de protagonismo de acuerdo a los porcentajes. De la categorización general de todos los elementos se obtuvo que en primer lugar el patrimonio inmaterial, y en segundo lugar el material, y en tercer lugar el paisaje, con sus subcategorías en cada uno de ellos. Algunos resultados, primeramente de la percepción de los funcionarios, nos destacan estos mismos elementos, ya sean inmateriales o algunos sitios, donde algunos se destacan o se mencionan para conservar y otros se mencionan solamente para o con interés de mostrarse al turista. Los resultados llevan a la conclusión de que en los elementos más representativos o atractivos de la zona no han cambiado por completo desde la afluencia de los primeros visitantes a esta región. En definitiva, se ha mantenido la idea de procurar los elementos del patrimonio edificado y a las actividades cotidianas de los pobladores del sitio como ejes de la imagen turística. Las expresiones inmateriales de cultura no se encontraban con tanta fuerza en las representaciones de la primera mitad del siglo XX, salvo en algunos casos como películas, la de Janitzio o la de McLovin en 1948. Por su parte, el patrimonio material permanece constante en la imagen turística desde el principio y los funcionarios lo gestionan con la visión de ser estáticos y permanentes, un atractivo seguro. Inclusive en algunos casos, mientras más antiguos luzcan, más sugestivos resultan para estos actores. En esta retrospectiva, desde la última década del siglo XIX e inicios del XX, es claro que los rasgos indígenas, la población de Tzintzuntzan, el paisaje lacustre, que incluye pescadores y la isla, fueron objeto de promoción turística sin una intención inicial evidente. Fue poco a poco que estos elementos del patrimonio de la región se convirtieron en íconos para destacar como principales recursos de la imagen turística. Yéndonos ahora un poco a la percepción de los funcionarios, sin duda el patrimonio material se ha promovido notoriamente con la serie de festividades y exposiciones derivadas de la incorporación del patrimonio inmaterial al listado del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En cambio, tras el análisis de la imagen turística, se refleja que es lo que refleja el nivel de promoción, se revela la importancia del patrimonio edificado como recurso visual.
Más allá de la identificación de la necesidad y una mejor aproximación entre las comunidades indígenas y el sector turístico, creemos que es menester que dentro de este tipo de proyectos turísticos se incorpore la participación de especialistas de diversas disciplinas, como la antropología o la sociología. Dentro del discurso institucional, se pudo ver, es evidente una frustración por parte de los funcionarios en cuanto a la relación con estas comunidades que presentan dificultades de difusión de mensajes, pese a que los intentos de estos hacen para tratar de negociar, por ejemplo, ofreciendo intercambio de servicios y apoyos. Además, la oferta-demanda propicia la creación de simulacros o falsificaciones, es decir, que indirectamente el sector turístico público promueve mediante la capacitación a la sociedad receptora y mediante la publicidad turística, o sea, la imagen en este caso, el intercambio de escenas y experiencias para un supuesto desarrollo local. En esa actuación oficial se advierte una percepción sesgada de los conceptos de mundo y de las aspiraciones de los habitantes de estas comunidades, poniendo en tela de juicio la validez de las estrategias de intervención del ámbito público. Por su parte, la figura humana o subcategoría de gente local, que así lo denominamos en este estudio, es lo que más ha denotado conceptos de autenticidad, misticismo, etcétera. De igual manera, son el elemento patrimonial o, entre comillas, recurso visual en el discurso de estos gestores y resulta demasiado relevante, tal vez porque frente a ellos, o sea, los habitantes, se encuentran con este reto de comunicación a sobrellevar. Se puede entender este discurso como una queja hacia el tipo de relaciones que se han llevado con estas comunidades y por tanto los funcionarios le dan tanto peso a las contrariedades suscitadas en el aspecto social. Este aspecto es un campo en donde se puede tener control en lo material, tal como se tiene como los monumentos históricos utilizados como atractivo, pues en los inmuebles se puede intervenir o no de acuerdo a los requerimientos, en tanto que la relación con las comunidades resulta muy compleja. Es probable que las vivencias de los gestores públicos generen un imaginario en el paradigma de lo social y en la percepción de las expresiones intangibles, lo cual incentiva que lo inmaterial se convierta en un recurso de mayor peso en la creación de experiencias auténticas, porque una imagen congelada en el tiempo, o sea, un edificio, puede atraer a muchos visitantes mediante la imagen, pero el imaginario sobre vivencias son las que crean más fidelidad. Sin embargo, creemos que también la variedad de los recursos visuales podría diversificar estos itinerarios turísticos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Katia García y Eugenio Mercado. Nosotros vamos a ir recepcionando las preguntas que pueden ir haciendo utilizando el chat, pero también tenemos una franja destinada a preguntas y respuestas que está programada desde las 5 hasta las 5:30 de la tarde. ¿Ya? Y ahí también vamos a tener la oportunidad de hacer las preguntas a viva voz. Entonces vamos a continuar con la presentación titulada Experiencias de turismo comunitario en zonas lacustres y ribereñas de Chile y Brasil, presentada por Liliane Meller Alcántara y Marisela Pilquimán. Liliana es de la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil. Adelante, por favor. Buenos días.
Previo a iniciar nuestra participación en este simposio internacional de investigación científica en turismo, deseamos entregar nuestros saludos a los organizadores de este importante evento latinoamericano, como también a todas las personas que nos acompañarán en esta ocasión de manera virtual. Mi nombre es Marisela Pilquimán Vera, yo soy académica del Instituto de Turismo de la Universidad Austral de Chile y junto a la doctora Liliana Schneider, académica de la Facultad de Administración y Ciencias Contables de la Universidad Federal del Mato Grosso, presentaremos nuestra ponencia titulada Experiencias de turismo comunitario en zonas lacustres y ribereñas de Chile y Brasil. Bueno, para contextualizar la temática investigada, partiremos señalando que el turismo comunitario se puede entender como una estrategia de desarrollo en la cual la comunidad local es protagonista en el proceso de producción de la oferta turística. Este turismo de base comunitaria presenta como características distintivas constituir finalmente en un medio para fomentar el empoderamiento de las comunidades tradicionales respecto de los recursos naturales y culturales presentes en los territorios que habitan. Se ha posicionado en los últimos años como una alternativa al modelo de turismo de masas o convencional, requiriendo una menor densidad de infraestructuras y servicios, buscando valorizar un vínculo ubicado en los ambientes naturales y culturales de cada lugar donde se estructura la oferta de turismo de base comunitaria, evidentemente sin necesidad de espectacularización, donde finalmente las formas de vida con sus conocimientos y prácticas de las comunidades que se vinculan al turismo comunitario son su principal atractivo. En este estudio, nosotras examinamos iniciativas de turismo comunitarias protagonizadas por comunidades indígenas mapuche emplazadas en dos zonas lacustres, la comuna de Panguipulli y Puyehue en el sur de Chile, y comunidades emplazadas en la ribera de São Gonçalo Beira Río en Brasil. Nuestra propuesta metodológica es de tipo cualitativa, complementada con técnicas participativas de investigación. Para el caso de Chile, se examinaron 25 iniciativas de turismo ubicadas en zonas lacustres de las comunas de Panguipulli y Puyehue, respectivamente, y en el caso de Brasil se explora una experiencia en el Mato Grosso, en la comunidad ribereña São Gonçalo Beira Río, que se articula por medio de la danza, pescaderías y artesanías. El levantamiento de datos se realizó por medio de un cuestionario junto a la realización de entrevistas en profundidad. La información obtenida de estas técnicas de investigación empleadas en esta investigación fue tratada mediante el análisis de contenido. Respecto de los resultados, para el caso de Chile, las iniciativas de turismo analizadas se emplazan en dos zonas lacustres, donde algunas comunidades mapuches se han empoderado de su patrimonio y vinculado a las actividades turísticas, aprovechando el creciente interés que despierta entre los visitantes la naturaleza, la cultura y la relación con las etnias locales. Se debe mencionar que estas comunidades mapuches, sus experiencias se ubican en territorio ancestral mapuche. Ahora bien, estas comunidades, en el caso de Chile, ven una oportunidad para formar espacios de encuentro e intercambio cultural. También se constituye
para estas comunidades y desde su perspectiva en una fuente de ingresos y empleos complementarios a sus actividades tradicionales de subsistencia, evidentemente, aunque sin comprometer la capacidad de conservación del medio natural o caer en el extremo finalmente de espectacularizar su cultura para satisfacer las expectativas de las demandas turísticas. Esta es una actividad que ha contribuido también a procesos internos de reapropiación identitaria y de revalorización cultural ante los procesos de asimilación a la cultura nacional dominante. Respecto de las características de estas iniciativas, se puede señalar que no contemplan grandes inversiones materiales en comparación, por ejemplo, con otras ofertas de turismo gestionadas por chilenos y extranjeros presentes en las zonas de estudio. ¿Ya? A través justamente de estas iniciativas, se busca finalmente fortalecer la cultura y su mayor fortaleza se basa en una visión particular del mundo que conecta a la comunidad con el territorio y que es posible apreciar conociendo su vida cotidiana, sus formas de trabajo basadas en sus saberes sobre el medio natural, estrategias que han debido desarrollar para sobrevivir en parte de su territorio ancestral y su cultura y prácticas tradicionales que aún se logran conservar pese a la erosión experimentada como resultado de los procesos de asimilación a la cultura nacional dominante. Ahora bien, desde la perspectiva de las comunidades, el turismo de base comunitaria es valorado positivamente a través de esta oferta. Buscan fortalecer su oferta de turismo mediante el mejoramiento de las instalaciones donde interactúan con los visitantes, también a través de la articulación de redes con otras organizaciones que operan en distintas escalas, desde la local a la nacional e incluso a la internacional, y también aspiran a fomentar el cuidado del medio ambiente, puesto que comprenden que solo conservando las características del medio natural es posible desarrollar sus actividades tradicionales, incluyendo evidentemente las actividades turísticas. Bueno, soy la profesora Liliana y continuaré la presentación de la experiencia de Brasil. Bueno, puede pasar. Bueno, esta es la comunidad San Gonzalo Beira Rio, que es una pequeña comunidad tradicional localizada a 11 kilómetros del centro de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, en el distrito de Cochipuné del Puente. Tiene una población aproximada de 400 habitantes, donde están distribuidas aproximadamente 70 familias, que tienen un grado de parentesco entre sí. Bueno, puede pasar. Bueno, la comunidad tiene como 3 grandes experiencias. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el resgate histórico, pero que se empezó, por ejemplo, con estas experiencias que vamos a hablar, con las rimas, la música, la cerámica y la pesca, por causa de su ascendencia indígena. ¿Sí? Puede pasar. La comunidad fue el primer barrio de Cuiabá, cuando estaba localizada la ciudad de Cuiabá, por ejemplo, en el siglo XVIII, fundada hace más de 300 años, con el objetivo de esclavizar indígenas. Por eso empezó esclavizando indígenas. Bueno, la comunidad tiene 20 pescaderías que ofrecen desde muy temprano diversas preparaciones, acompañamientos para los peces, por ejemplo. El pez más conocido es pacú y el pintado. Los residentes de Cuiabá vienen de lejos, especialmente los fines de semana y días festivos, para comer el pescado en el río Cuiabá. Los restaurantes también ofrecen comida típica, atrae a cientos de personas. Bueno, tienen también su cultura,
dos grupos de danzas muy conocidos. Un grupo que es muy conocido es Flor Ribereña, que ya ganó premios en Estambul, Turquía, y tienen como las danzas tradicionales, la danza cuyabana, como el siriri, rasqueado y cururú. Mira, son danzas muy, muy bonitas, ¿no? Y son grupos folclóricos muy conocidos. Y hay festivales también en la ciudad de Cuiabá de varios grupos de danzas. Bueno, y la última actividad que tiene, que es una actividad muy sencilla, pero que de mucha importancia para la comunidad, que es la cerámica de arcilla, ¿no? Desarrollada principalmente por mujeres. Representa una importante vía para la subsistencia, principalmente para este grupo de 12 personas, que son 11 mujeres y un hombre. Pero que hay otras personas, otras ceramistas, ¿no? Que trabajan en sus propias casas desarrollando estas piezas de cerámica que podemos ver aquí en las imágenes, que van desde ollas y otros objetos para la casa. Bueno, tenemos ahora las oportunidades y obstáculos de las experiencias analizadas. Pese al interés manifestado por anfitriones y visitantes para vincularse a participar a la iniciativa de turismo de bases comunitaria en Pampigüí, en la zona Puyehue, esta oferta enfrenta una serie de obstáculos que dificultan su desarrollo y consolidación en las zonas estudiadas. Por ejemplo, el ítem de la naturaleza, estas amenazas es de más diversa. En ocasiones tiene componente técnico legal, por ejemplo, la normativa y la actividad turística. Otro componente importante es el componente político, por ejemplo, el centralismo y posiciones neoliberales imperantes. Y también los ambientales, derivados de conflictos por el acceso a los recursos naturales, principalmente para las centrales hidroeléctricas y los parques, ¿no?, privados. Ya en San Gonzalo Beira-Rio, a pesar de las resoluciones políticas del gobierno de Mato Grosso, las acciones concretadas, la existencia de un grupo de artesanos, por ejemplo, y de las danzas y de las 20 pescaderías colectivamente, que están a más de una década, su producción impacta principalmente en la transmisión intergeneracional de estos oficios y artes, que están en las manos de los más viejos, ¿no? Los más jóvenes no están aprendiendo las técnicas de cerámica, por ejemplo. Y este es un problema muy grave para la comunidad. Bueno, la conclusión que llegamos en estos dos estudios, que los pilares fundamentales de las comunidades evaluadas son, primero, el tejido natural y la cultura local, y que a través de este han sido revalorados. También el fenómeno turístico en esta región ha significado la activación de sinergias en el territorio y en el impulso de liderazgos comunales, lo cual han permitido además acrecentar la participación de los residentes locales en las iniciativas públicas o privadas que intervienen en su espacio. Y finalmente, la conclusión que llegamos, que el turismo de bases comunitarias puede representar también una herramienta efectiva para beneficiar a la localidad anfitriona, en términos de un mejoramiento de su calidad de vida, empoderamiento, preservación de los recursos naturales y la cultura, entre otros, siempre y cuando el control y gestión estén bajo sus términos, no convirtiéndose en una actividad impuesta por organismos gubernamentales o no gubernamentales, mas sí gerida por la autogestión de las personas locales. Bueno, nuestras referencias principales son estas. Bueno, agradezco la participación y la oportunidad. Gracias. Bueno, muchos agradecimientos de Liliana y esperamos entonces preguntas, sugerencias respecto de los resultados de muchas gracias.
Muchas gracias, Liliane, por la presentación, y continuamos entonces con la presentación titulada El turismo comunitario y las narrativas construidas en torno a las ideas de autenticidad, presentada por Roxana Laura Rubi y María del Rosario Conde, ambas de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Charo y junto con Roxana, la coordinadora del Centro de Investigación y Desarrollo del Turismo de la Escuela de Economía y Negocios, Universidad Nacional de San Martín, les vamos a presentar algunos de los resultados que obtuvimos de un proyecto de investigación en el cual analizamos 3 propuestas de turismo comunitario de pueblos originarios de Argentina. Estas fueron la comunidad Mbia Guaraní en Misiones, la comunidad Maicha del Valle en Tucumán y la comunidad mapuche Lofuretrain en Río Negro. Específicamente para esta ponencia nos propusimos analizar cómo la propuesta intercultural de la comunidad Mbia Guaraní tensiona, sin proponérselo, algunos de los discursos que en la actividad turística se han construido en torno a las nociones de autenticidad. Para eso realizamos un trabajo de campo en el cual realizamos 6 entrevistas semiestructuradas al informante clave, que es la persona que la propia comunidad eligió para ser el referente, que se llama Santiago Martínez Moreira. Estas se realizaron entre los años 2019 y 2021. Luego hicimos una revisión de la literatura especializada y a partir de ello problematizamos cómo estos argumentos que se exponen se tensionan en esta propuesta que analizamos. Para ello, primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autenticidad? Claro, esta noción, turismo y autenticidad, estuvieron desde siempre, desde los inicios del turismo, fuertemente vinculadas, porque al analizarlas en profundidad, al estudiarlas, se observa que inicialmente la idea de autenticidad se vinculaba a un rasgo o una cualidad propia o inherente del objeto o del atractivo al cual hacían referencia. Específicamente, hacia los años 90, esto llevó a pensar en la idea de auténtico inauténtico o verdadero o falso, como si fueran oposiciones o dialécticas propias de la condición del fenómeno. A medida que se fue avanzando en el estudio de esta noción, se fue comprendiendo que cuando hablamos de autenticidad no estamos hablando de una cualidad propia de un objeto o de un fenómeno, sino que está presente dentro de esta idea la construcción relacional que se establece entre los participantes, de manera tal que esta construcción determina distintos niveles de relación que en muchos casos se establecen de manera más asimétrica y que determina quién ostenta el poder para establecer qué es lo genuino o qué es lo espurio frente a esta condición. Justamente eso dota de poder a un grupo por sobre el otro y establece relaciones asimétricas dentro de la posibilidad de atribuir esa categorización, con lo cual se entiende que la noción de autenticidad implica o resulta funcional a la actividad turística porque permite otorgarle al atractivo o al fenómeno analizado o puesto en valor para la observación de los visitantes un valor extra por sobre los demás, dándole o estableciendo un sello de calidad para esa prestación y distinguiéndolo y diferenciándolo del resto. Bueno, estas reflexiones, estos cuestionamientos nos llevaron entonces a plantearnos nuestra pregunta de investigación acerca de la idea de autenticidad, específicamente porque quisimos observar justamente cuál es la interpretación que los distintos actores involucrados en la actividad realizan de la noción de autenticidad actualmente y específicamente en lo que refiere al turismo comunitario indígena. Con lo cual deberíamos en primer lugar analizar de qué hablamos cuando hablamos de turismo comunitario, ¿cierto, Charo? Exacto, porque al hablar de turismo comunitario lo que se observa es que desde la academia no hay una única definición de qué características tiene esta forma de turismo.
Lo que sí se observa es que hay múltiples aportes desde diferentes investigaciones y desde diferentes propuestas turísticas, y que hay algunos aspectos que son comunes a todas ellas. El primero es su característica de modelo participativo y autogestionado. ¿Esto qué quiere decir? Que es la propia comunidad la que toma la iniciativa de empezar a generar un proyecto turístico, y por eso son ellos quienes los diseñan, lo planifican y también lo gestionan. Entonces, en ese sentido, lo que se observa también es que suelen ser modelos con buenos niveles de sostenibilidad, por un lado porque hacen un uso responsable de los recursos, responsable y además respetuoso del territorio en el cual se desarrolla esa propuesta, y también porque al ser ellos quienes lo gestionan, también se distribuyen los beneficios del turismo dentro de la comunidad. Y otra característica que se observa fuertemente en el caso de estudio que nosotros analizamos es que se tratan de propuestas que promueven la interculturalidad, es decir, buscan un intercambio genuino y mutuo entre residentes y visitantes. Entonces, las actividades que proponen se basan más que nada en la experiencia y en los aprendizajes. Y asimismo también es destacar que la mayoría de las propuestas de turismo comunitario suelen ser en pueblos rurales, comunidades campesinas o de pueblos originarios. Por lo tanto, esta actividad no se inserta reemplazando otras, sino que las complementa, que suelen ser la agricultura, la ganadería, la pesca y la caza. Bueno, respecto a nuestro caso de estudio, nosotros trabajamos específicamente con una de las 4 aldeas que se encuentran dentro de la selva Iriapú. Esta es la aldea Yacyporá, que está ubicada próxima a la localidad de Puerto Iguazú y muy cercana también al Parque Nacional Cataratas del Iguazú, muy reconocido a nivel turístico, ya que es el parque nacional más visitado de la Argentina. Dado su cercanía a este centro urbano y este atractivo de reconocimiento internacional, y por su fácil acceso, está muy cerca a una ruta nacional, que es la número 12, es que esta actividad se ha desarrollado y ha empezado a recibir cada vez más visitas. Lo que se observa en las estadísticas es que reciben hasta marzo de 2020, momento en el que todos sabemos que comienza la pandemia y la actividad turística se vio fuertemente afectada. Previo a eso recibían entre 200 y 300 visitantes al año, especialmente en julio, diciembre y los fines de semana largo, que coinciden con la temporada alta en toda esa zona. Es que estamos hablando de la provincia de Misiones al noreste de la República Argentina. En su mayoría se trata de jóvenes, de familias o de grupos pequeños de visitantes. Bien, respecto de la oferta turística, se observa una gran variedad de actividades, entre las que destacamos. Por un lado, como les contábamos, la actividad turística se inserta entre otras actividades. Ellos hacen agricultura y ganadería, así que ofrecen gastronomía en vía, y con previa reserva también se puede participar de las actividades productivas que ellos realizan. En relación a ello también, la selva les provee una gran cantidad de recursos a partir de los cuales elaboran artesanías, que las hacen principalmente en fibra vegetal, semillas y madera. Y por último, una actividad muy destacada son las caminatas en la selva, la noche cultural y la noche de conexión espiritual. Todas actividades que hacen los grupos de visitantes con los guías locales, que lo interesante de eso es que actúan como guías intérpretes y desde la cosmovisión en vía guaraní les permiten conocer a la selva de otra manera, con otra mirada. Esta es una de las imágenes de las múltiples actividades que realizan, que las tienen en la misma página de la organización. Esto también es algo a destacar, porque son ellos los que promocionan las actividades y lo hacen desde su cosmovisión y desde la manera en la que eligen mostrar estas propuestas. Ahora, ¿qué ocurrió, Ro, en el año 2020? Que sabemos que la actividad turística fue muy afectada por la pandemia. Sí, ciertamente, Charo. En el año 2020, este proyecto que venía funcionando desde el año 2007 ininterrumpidamente se vio severamente afectado, pero nosotros queríamos destacar este aspecto y señalar algo que el entrevistado puso mucho énfasis, dado que esto expresa de alguna manera la manera que ellos tienen de interpretar y de experimentar este proyecto, e incluso la manera de enfrentar la crisis que atravesaron. En un momento de una de las entrevistas se señala que entre lo malo lograron rescatar lo bueno. Y en este sentido, esto hace referencia a que pudieron plasmar un proyecto que anhelaban desde hacía muchos años, que fue la creación de la Asociación Civil Vía en Turismo. La misma se efectivizó en julio del 2020 y nuclea 15 comunidades distribuidas
en distintas áreas del territorio provincial de Misiones. A través de esta asociación lograron crear una red que les permite mejorar las propuestas que se venían desarrollando y fundamentalmente fortalecer no solo la autogestión, sino el tipo de turismo que desde la comunidad y para la comunidad ellos pretenden seguir ejecutando. Entonces, cuando analizamos en profundidad estos proyectos y estas propuestas, nos damos cuenta que esta noción de interculturalidad, que desde una definición más llana sabemos que implica no solo el diálogo y la diferencia, sino las posibilidades de intercambio recíproco entre dos formas culturales diferenciadas, está fuertemente ligada a las ideas de reciprocidad, de intercambio justo y genuino, que entre dos formas, que en este caso serían los visitantes y los residentes, se establecen. Hubo múltiples momentos en los cuales Santiago hizo referencia a esto, destacamos algunos para compartir con ustedes, como por ejemplo esta idea de que los visitantes llegan y quieren compartir con ellos, tomar mate, pasar una tarde, escuchar sus historias. Y en este sentido, lo interesante es que la comunidad no construye algo para mostrar, algo que sea bonito, algo preparado para satisfacer la demanda, sino que se muestran tal cual son. Y esto, en definitiva, como nos mencionaba Santiago, a los visitantes les llama mucho la atención. Entonces, estas ideas vemos que se establecen de manera directa, se conectan de manera directa con la noción de interculturalidad, no como algo buscado. Por eso señalábamos en el objetivo que aún sin proponérselo, ellos generan una propuesta intercultural que pone en tensión las ideas de autenticidad que hasta el momento se han construido. También hay otros rasgos a destacar en relación a estas reflexiones que estamos compartiendo, que es el hecho de que ellos tampoco, no solo no se preparan para mostrarse de una manera diferente, sino que además seleccionan qué elementos de su propia cultura van a mostrar y a compartir. Y esta selección la hacen por consenso y a partir de respetar la palabra de sus mayores, del Consejo de Ancianos, que establece, bueno, ciertamente, qué cosas pueden ser públicas y cuáles deben permanecer en el ámbito privado de la comunidad. Así llegamos a la conclusión de que hay una conexión directa con la idea de interculturalidad que se destaca en este modelo espontáneo que la misma comunidad sostiene. El intercambio es horizontal entre visitantes y comunidad a partir de que la oferta que constituye el atractivo forma parte de la vida cotidiana de los mismos miembros de la comunidad. Interactúan con los visitantes de una manera genuina y las decisiones, como les mencionaba recién, se establecen por consenso. Estas ideas generales nos permitieron arribar a algunas conclusiones de este estudio que podríamos compartirlas con la audiencia, Charo, ¿cierto? Sí, la primera de ellas, lo que observamos es que el constructo teórico en torno a la idea de autenticidad nos permitió problematizar algunas narrativas que se habían construido en la actividad turística. A su vez, con el caso de estudio pudimos ver cómo hay propuestas alternativas que, como decías recién, Ro, que se dan desde la espontaneidad, desde el querer mostrarse y compartir con los visitantes la vida cotidiana, nos permite ver que la interculturalidad genera una propuesta que es integradora, que se sustenta desde la cosmovisión en vía guaraní, que no está creada, Santi decía, no actuamos para el visitante, los recibimos y compartimos con ellos. Entonces, en palabras de muchos autores que también han analizado la autenticidad, como decía Roxana hace un rato, en el caso de Jorge Gobi, vemos que la autenticidad no es un rasgo que se da per se en un objeto o en una actividad, sino que se construye de manera relacional entre los locales y visitantes. Y la propuesta, en definitiva, lo que nos permite ver como conclusión final es que hay muchas formas de hacer turismo que nos permiten este intercambio de experiencias y de aprendizajes que son muy ricos, que hay muchas alternativas para ver, como decía Santi, de lo malo sacar lo bueno y cuánto podemos aprender en este contexto que nos tocó atravesar. Así que muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias
escuchamos consultas o preguntas si las tienen. Gracias. Y dejamos nuestros contactos para que puedan escribirnos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Rosana, María del Rosario, por tan interesante presentación. Animamos a las y los asistentes a hacer sus preguntas a través de chat para ir acopiándolas por mientras. Vamos a continuar con la presentación denominada Representaciones, Memoria y Turismo, los pueblos originarios en el Museo del Lequé. Este trabajo es presentado por Matías Valenzuela de la Universidad Nacional de la Patagonia, Argentina. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, voy a dar inicio a esta presentación de la ponencia Representaciones, Memoria y Turismo de los pueblos originarios en el Museo Leleque. Mi nombre es Matías Valenzuela, soy licenciado en Turismo y formo parte de la planta docente e investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia, sede en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, Argentina. Bien, entonces, esta investigación se realiza en el marco de mi tesis de maestría, que es la maestría en Historia y Memoria de la Universidad de La Plata y la Universidad de la Patagonia. Y a la vez es de una línea de trabajo de un proyecto de investigación sobre representaciones, colonialismo y pueblos originarios y en relación a lo que es el turismo. Bueno, en concreto, el marco teórico se desarrolló, o mejor dicho, se determinó en función a ciertas categorías relacionadas al turismo y otras a lo que es memoria y narrativas históricas. Por un lado, en representaciones turísticas, en función a lo que es la importancia de entender las construcciones culturales, los sentidos, la dimensión simbólica del turismo, y después también lo que hace referencia a la influencia del turismo en la taxonomía de elementos estructurales, según McCannell, es decir, la importancia de la dimensión cultural y cómo determina ciertas representaciones del modelo de sociedad moderna, y en ese aspecto también considerar lo que es la clasificación social. Después el turismo también, entender el turismo como una estrategia de interpretación de la diferencia cultural de los diferentes pueblos, en este caso voy a enfocarme a pueblos originarios, y la relación que tiene algunas representaciones turísticas con la dimensión del poder, ¿no? Las relaciones de poder. Y después, por otra parte, en cuanto a lo que es las categorías analíticas, teóricas, en cuanto a memorias narrativas, tomamos algunos autores y autoras respecto a lo que entender la memoria como práctica política y uso político del pasado, ¿no? Y por otro lado, entender lo que son, en función a lo que es los intereses políticos e ideológicos del uso del pasado, ¿no? Del uso político del pasado, en función a ciertos intereses de proyectos hegemónicos. Y eso lo relaciono con políticas de encuadramiento de la memoria, ¿no? En cuanto a la existencia de ciertos dispositivos que determinan los marcos de interpretación de cómo comprender los hechos, procesos y sujetos del pasado, ¿no? En función a lo que ya dije en su momento, a los intereses del presente. Y también tener en cuenta los sentidos de los silencios, ¿no? Los silencios como una dimensión, los silencios de una dimensión llena de sentidos, ¿no? Dentro de las narrativas históricas. Y esto implica también el ejercicio diferencial de poder de por qué ciertas narrativas están visibilizadas y otras narrativas invisibilizadas o silenciadas. El método de trabajo fue un enfoque cualitativo y se realizó lo que es un reglamento y observación documental de cartelería, paneles, ¿no? La folletería, sitios web, fotos del museo, ¿no? Y en relación al Museo Leleque, y con una observación no participativa en el Museo Leleque también, ¿no? Que sería mi campo de estudio. Y bueno, después un relevamiento de registros bibliográficos sobre estudio de la memoria que se han hecho en la zona donde se ubica el museo, ¿no? El Museo Leleque. Bien, para ubicarnos, el museo se encuentra, bueno, como ya dije en su momento, en la provincia del Chubut, en la zona, en el noroeste, en cercanía a la región cordillerana, ¿no? En la Patagonia Argentina. Y bueno, está en una zona rural en realidad, no está en ningún centro urbano, sino en una región rural a 90 kilómetros del centro urbano de Esquel.
El museo, en principio, la muestra del museo se enfoca en cuestiones más de objetos materiales arqueológicos, ¿no? Es decir, yo fui analizando qué representa, ¿no? Cuáles son las narrativas históricas del museo sobre los pueblos originarios de la región. En este caso, pueblo mapuche y pueblo tehuelche. Entonces, uno haciendo el análisis se enfoca sobre los sitios de pintura de arte rupestre, objetos materiales, se enfoca en principio sobre el pueblo tehuelche, ¿no? Que habitó, según el discurso del museo, ¿no? Plantea como esta idea del pasado del tehuelche habitó y los desplazamientos del tehuelche y cómo se relacionaba con la naturaleza. Después menciona a los araucanos, ¿no? Que en realidad es la población mapuche, pero categoriza como araucanos, como una población trasandina que viene de Chile y se incorpora o se traslada, se desplaza hacia lo que es hoy Argentina, y bueno, ya hace un impacto de aculturación, de un proceso que denomina el museo como araucanización, donde el mapuche va desplazando al tehuelche, ¿no? Eso es desde la postura o de la representación del propio museo, claro. Entonces se enfoca sobre los caciques, el anclaje geográfico, territorial de cada cacique, utiliza fotografía, vestimenta, instrumentos, ¿no? Por ejemplo, habla del último tehuelche. Yo acá dejo algunas imágenes, por ejemplo, de esto cuando uno inicia el recorrido de la muestra del museo, ahí aparece lo que es una imagen, los imaginarios que tenían los europeos sobre los pueblos originarios. Hay también imágenes de algunas unidades expositivas del museo con objetos históricos y arqueológicos. Hay una fotografía de un cacique tehuelche, como lo denomina el museo, ¿no? Y después se enfoca sobre el caso de la colonia Cusamen, que es una gran comunidad, ¿no? Con muchas familias mapuche tehuelche, porque muchos vienen de los dos pueblos, muchas familias. Y bueno, ahí se enfoca sobre un cacique muy reconocido en el lugar, que es Ñancuche Nahuelquir, ¿no? Una colonia, esta comunidad que se conforma a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que, bueno, se va integrando, o mejor dicho, el Estado lo va incorporando a esos territorios, el Estado Nacional Argentino, una vez que conquista sus territorios. Entonces, ahí donde el museo menciona sobre la agrupación indígena, una agrupación indígena integrada al sistema político, hace referencia a que después vivió una crisis en 1920 la propia comunidad, y entonces ahí es como que pierde su prestigio y termina siendo un sector marginal, poco integrado a la sociedad global, ¿no? Siempre entre comillas, aclarando que son fragmentos de la muestra del museo, ¿no? Entonces, plantea que son una de las últimas agrupaciones indígenas. También hay imágenes sobre la mensura de la tierra de esa propia comunidad, ¿no? Limítrofe sobre donde se encuentra el museo, que el museo se encuentra en territorio, ¿no? De un terrateniente que ahora es Benetton, pero en su momento era, anteriormente, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, era de propiedad de una compañía inglesa, ¿no? Bueno, entonces iba mencionando algunas características de la comunidad. Ahí hay unas vestimentas, ¿no? Fotografías. Y después, bueno, también fui relevando lo que son las representaciones turísticas sobre el museo. ¿Qué se dice sobre el Museo Leleque, no? En Welcome Argentina, un sitio web, hace referencia a que el museo se habla sobre la historia de la Patagonia, que cuenta el pasado de la Patagonia, que son comunidades forjadas por comunidades indígenas y pioneros europeos, ¿no? Hace referencia a un coleccionista muy conocido, que es Pablo Korchenevsky, que a partir de los objetos de Pablo Korchenevsky se nutre esa muestra del museo, junto con un investigador, Casa Miquela, ¿no? Y Benetton, que es el dueño del museo y de las tierras, ¿no? Donde se encuentra el museo. Y bueno, hace referencia a que busca rescatar el valor histórico del pueblo mapuche, ¿no? Después revisé también TripAdvisor, que hace referencia sobre todo a, bueno, comentarios de algunos turistas que visitaron el museo y, bueno, registran su experiencia, ¿no? Se referencia como la historia de Tehuelche, como una parada obligada para comprender la historia, que también muestra la cultura aborigen del lugar, de la zona, es muy didáctico, no que desean que quiera un extranjero que quiera entender la historia de la Patagonia tendría que visitarlo.
Y después hay otro comentario que habla de una obra controvertida, mencionando el conflicto que tiene Benetton con las comunidades del lugar, ¿no? Con el pueblo mapuche. Bien, entonces, después hice todo un trabajo de relevamiento de lo que son, lo que hago referencia a los silencios, a los hechos, procesos y sujetos que no aparecen en la muestra, pero que forman parte de la zona, ¿no? De decir, de las comunidades que viven alrededor del museo, ¿no? Y que forman parte de, bueno, sus familias mapuche tehuelche. Entonces, estos trabajos que son, menciono algunos de lo que fui analizando, que hacen estudios de memoria, etnohistoria, ¿no? O historiográficos, hacen referencia, bueno, al conflicto que tenía el gerente general de la compañía inglesa en su momento, ¿no? Estos están en los registros de los informes de la propia compañía, ¿no? Y que hace referencia a las denuncias que tenían contra la familia Ñancuche Nahuelquir, también de esta idea de protegernos de estos indios, ¿no? Entre comillas, cito, y también lo que es cómo las familias, o muchas de las comunidades también trabajaban en la compañía, y que bueno, también muchas veces hay testimonios de gente ahí de las comunidades que hace referencia que trabajaban ahí en la compañía y eran casi esclavizados, ¿no? Después hay otros estudios que hacen referencia a los mecanismos de expropiación, de endeudamiento y fraude que hacían los bolicheros, los comerciantes, ¿no? De extranjeros o inmigrantes hacia las comunidades y cómo les fueron quitando las tierras. Y bueno, también sobre el avance de los alambres de la compañía hacia campos de las comunidades, de las familias, y que, bueno, se iba apropiando de ciertos territorios, ¿no? Bien, entonces después menciono, o cito, voy recolectando también con testimonio de quien armó, el investigador Casamiquela, que investigó, ¿no? Que armó este Museo Leleque, y que, bueno, habla de los mapuches que llegaron con la conquista del desierto, que son muy pocos los verdaderos mapuches, que son de Chile, bueno, toda una discusión, no solamente política, sino también hasta académica, porque hay otras teorías que plantean que hay evidencias tanto arqueológicas como históricas que el mapuche, ¿no? Habitaban y habitan en lo que hoy es Argentina y en esa zona también, entonces como que se va también, hay otras cuestiones que en el museo no están y que en las otras investigaciones sí, ¿no? Entonces ahí después mencionan algunos conflictos territoriales con algunas comunidades que tienen con el terrateniente Benetton, ¿no? Por ejemplo, comunidad Futahuau, ¿no? Después Santa Rosa del Leque, Vuelta del Río, comunidad Canío, que son comunidades que tienen conflicto y siguen teniendo algunas con conflicto con el propio terrateniente, ¿no? En ese sentido. Entonces, para ir cerrando, eh, a lo que es la ponencia, bueno, consideraciones finales o parciales, porque uno siempre sigue pensando, trabajando, investigando en el tema, pero en esta parte del trabajo, la importancia de tener en cuenta la contextualización histórica y territorial, ¿no? Para descifrar los discursos turísticos, las representaciones turísticas, sobre todo para ir identificando los poderes hegemónicos, ¿no? ¿Qué hay detrás de una narrativa? ¿Qué silencios existen y que no son casuales? ¿Qué hay una intencionalidad política y ideológica? Entonces el turismo, en este caso, ¿no? En estas representaciones, forma parte de estas condiciones simbólico-materiales de cómo, ¿no? Representar un territorio, sus sujetos, sus relaciones, sus hechos, no tanto del pasado, pero también del presente, para, bueno, para cierto control simbólico, ¿no? Para ciertos consensos, ¿no? De esos territorios turistificados. Entonces, se trata de monitorear esa diversidad cultural, ¿no? Que no sea conflictiva, homogeneizar a los sujetos, en este caso contra una alteridad mapuche tehuelche acorde a los intereses del propio museo, o de los dueños propietarios del museo, que tampoco se menciona mucho de esa situación. Y bueno, y tener en cuenta que estas muchas representaciones turísticas, en este caso, que delimita las categorías identitarias, ¿no? De las comunidades, de las familias mapuche tehuelche, ¿no? Y es un discurso turístico, en este caso, que trata de despolitizar, ¿no? A esos sujetos, ¿no? Y en ese aspecto. Y entonces hay que entender, uno observa en este trabajo que hay silencios, sobre todo en las fuentes, qué fuentes se eligen, solamente documentos escritos y elaborados por los sectores del poder, y qué narrativas se elaboran también y que plantean una forma de entender a esos sujetos, a las comunidades, a las familias allí, y a los hechos de conflictividad sobre todo, ¿no?
Entonces, y construir una versión del pasado según una tradición de una identidad patagónica, ¿no? De un poblamiento supuestamente armónico, ¿no? Entonces, ahí uno observa la tensión entre las memorias dominantes y las memorias de grupos subalternizados, ¿no? En este caso de las comunidades, que ponen en tensión y en discusión lo que representa el propio museo en ese aspecto, ¿no? Entonces, para ir ahora sí cerrando, entender que los modelos turísticos contrahegemónicos y alternativas, es decir, hay experiencias y propuestas, modelos turísticos que pueden plantear otro discurso, hay comunidades que también están planteando su propia muestra y mostrarle a la gente otra versión del pasado, otro uso del pasado, y otras preguntas que yo me hago para próximas investigaciones: el mercado turístico reproduce o construye nuevas memorias dominantes, si las conflictividades deben formar parte de los discursos y representaciones turísticas, qué implica la invisibilización y tergiversación de la conflictividad, y bueno, y esto de la responsabilidad ética, estética y política que nos involucra también cuando se elaboran ciertas narrativas en la representación turística, y si la conflictividad y demás puede estar presente o hay que invisibilizar también esas situaciones de desigualdad. Y bueno, quería cerrar con esta cita muy pertinente de Rivera Konsecaski, que hace referencia a los discursos públicos, como puede ser el turismo, se convirtieron en formas de no decir. Y este universo de significados y nociones no dichas, de creencias de jerarquía racial y en la desigualdad inherente de los seres humanos, van incubándose en el sentido común y estallan de vez en cuando de modo catárquico e irracional. Y no se habla de racismo, y sin embargo en tiempos muy recientes hemos atestiguado estallidos racistas colectivos. Entonces esta forma de no decir, los silencios, los olvidos, las negaciones, ¿no? ¿Cuánto puede contribuir o no a esta estructura racista, ¿no? En menor o mayor grado, y si podemos pensar en este sentido a lo que el rol que cumple o el museo, ¿no? Como un atractivo turístico, pero que también tiene otras implicancias políticas e ideológicas. Bien, sería todo por eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, por la presentación. Y vamos a finalizar el bloque de presentaciones con el trabajo titulado Resiliencia de negocios para el desarrollo sostenible, evidencias desde el turismo mapuche. Este trabajo es presentado por Leva Sbreit y Javier Lefimán, ¿ya? De la Universidad de la Frontera y de la Sociedad de Turismo Mapuche de Chile. Por favor, adelante. Mari Pulamien, Mari Compuche, Labas Ritas, Labadiana, Labas Vakaras. Good morning, good afternoon, and good evening to wherever you are. Mi nombre es Yava Brita, yo soy académica del Departamento de Administración y Economía de la Universidad de la Frontera en Temuco, la Araucanía. Hoy día voy a presentar los resultados preliminares de la investigación que estamos realizando con la Sociedad Turismo Mapuche AG, cuyo logo pueden apreciar aquí en esta primera lámina. La investigación se denomina Resiliencia de negocios para el desarrollo sostenible, evidencias de turismo mapuche en Volmap. Como he mencionado, aquí pueden ver la ubicación de la Universidad de la Frontera y reiterar que Sociedad Turismo Mapuche tiene su headquarters, tiene su sede principal en la Araucanía. La investigación surge en el contexto de las actividades, de hecho, de vinculación con el medio que hemos realizado con Sociedad Turismo Mapuche y emprendedoras y lideresas maori, Vicky Young y Rachel Petero. Y también apoyados por Incubatecufro, Araucanía Hub y todos los lamien de la Sociedad Turismo Mapuche, que son
muchísimos que nos ayudaron, empezando con el año 2018, así que no procederé a nombrarlos todas y todos. Aquí unos ejemplos de las actividades puntuales que hemos organizado junto con la Sociedad Turismo Mapuche y la Mien Maori. Una conferencia sobre emprendimiento y liderazgo por parte de las mujeres indígenas, un taller de empoderamiento a través de empoderamiento a través de emprendimiento que hemos organizado en Centro de Negocios Inaqueyu, y también fuimos apoyados por el Centro de Negocios Cercotec Villarrica. Luego, cuando ya no pudimos juntarnos con Sociedad Turismo Mapuche, en pandemia desarrollamos un ciclo de encuentros virtuales con las emprendedoras y emprendedores mapuche. Todas estas actividades nos han demostrado que tenemos unos procesos de resiliencia en el sector turismo mapuche que se han destacado en el estallido social y en la pandemia. Sin embargo, se llevan a cabo ya, se están desarrollando hace muchos años. Los emprendedores y MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, en cualquier sector, pero específicamente en turismo, enfrentan la necesidad de una constante renovación y refinamiento de sus modelos de negocios, por ejemplo, debido a que operan en las comunidades locales amenazadas por los desastres de origen humano y natural. Aquí otro concepto clave es la vulnerabilidad, tanto la vulnerabilidad de las comunidades locales, no necesariamente comunidades mapuche, también comunidades, asentamientos humanos, las llamadas localidades o territorios, y en los cuales se desempeñan los emprendimientos o MIPYMES. Y normalmente la resiliencia se consiste en seguir funcionando por parte de la unidad de negocios y se mide por presencia o ausencia y niveles de desarrollo de las capacidades anticipatorias, adaptivas y de absorción, las llamadas 3A de resiliencia. Con ello, procedo a contar las 3 historias destacadas que dan vida, que son una viva ilustración de este concepto científico que es la business resilience, resiliencia de negocios. Ruca Inalou fue Nueva Imperial en la Araucanía. Aquí se puede ver en la fotografía en el medio puntualmente el edificio, la ruca. Sin embargo, la empresa familiar cuenta también con otra infraestructura, además de esta donde brinden los servicios de turismo mapuche, puntualmente la experiencia cultural. Natalie Traipi es la estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad de la Frontera y durante estas actividades con las lideresas emprendedoras Maori que he demostrado anteriormente, ella se destacó como experta en diálogo intercultural. También otra protagonista importante es su ñuque, su mamá, Teresa Huilipan, que se ve acá en las fotografías junto con otras mujeres indígenas en una actividad que han organizado en su ruca, en su emprendimiento, en su lugar. Y bueno, puntualmente hablando de las 3A de resiliencia, estas 2 mujeres se enfocaron en el comienzo de pandemia en participar de capacitaciones para poder prepararse para los tiempos, ¿no? En el primer lockdown, en la primera cuarentena, para prepararse para la apertura y la anticipado evento turístico relevante que era Eclipse 2020, donde en la Araucanía se apreciaban 100%. Entonces, la primera parte del año 2020 se dedicaban en desarrollar, en mejorar su proceso de resiliencia en la ruca y luego
ya podían en distintas ocasiones, cuando la cuarentena se levantaba y circulación de gente se permitía, al implementar obviamente las medidas de prevención de contagio con SARS-CoV-2 o que causa enfermedad COVID-19, se prepararon para recibir pasajeros y les fue bastante bien en su propósito de mantener los ingresos de la familia. Restaurante Margarita en Puerto Saavedra, también aquí en la Araucanía. Aquí podemos ver la gestora Leticia, Leti que le decimos, Cayún, y su mamá, que Margarita, que también pueden ver que el restaurante lleva su nombre. Bueno, estas emprendedoras llegaron a la pandemia ya con una situación difícil por la construcción, por los trabajos de construcción que se llevaban a cabo en Puerto Saavedra, puntualmente en la costanera donde está el restaurante. Durante los meses incluso anteriores al estallido social. El mismo estallido social no les dificultó tanto el funcionamiento como la construcción que de repente obligaba a cerrar el restaurante, pues los clientes no llegaban por el polvo o por algunas semanas incluso físicamente no se podía acceder a abrir la puerta. Y con estas ya disminuidos ingresos, estas dos mujeres llegaron a enfrentar la pandemia cuando el restaurante tuvo que cerrarse por completo. Allí todo el personal y ellas mismas se revertieron a la actividad de agricultura y también algo de agricultura puntualmente. Bueno, más que nada cosecha, obtención de mariscos del océano y sus preparaciones, también preparaciones de verduras para cuando se puede abrir. Y otra adaptación muy importante que realizaron fue rearmar su menú, promocionarlo a través de redes sociales y llevar la comida a través del sistema de delivery propio, lo que les permitió generar algo de ingreso empezando en invierno, lo que es acá en Chile, ¿no? En junio, julio, agosto, el año 2020. Finalmente, la tercera historia que nos enseña sobre anticipación, absorción y adaptación es Curaco Gourmet, gestionado por Ginette Rivera Tralma. Ella es dueña de este negocio que comercializa la comida, los aderezos, la especie de comida mapuche. Sus canales de venta principales antes de la pandemia eran las ferias costumbristas o en los mini mercados u otras, o la venta, lugares de venta boutique de comida gourmet. Sin embargo, en pandemia, especialmente en la primera cuarentena, no hablamos de marzo, abril, mayo del año 2020, se cerraron por completo. También los restaurantes que le compraban antes, pero mayoría de los clientes eran, ¿no?, consumidores directos. Y ella se adaptó, pero muy rápidamente. Empezó, como ven acá en la fotografía, de una captura, perdón, de pantalla de Instagram, el canal. Abrió un nuevo canal de venta a través de las redes sociales, lo que antes no hacía. O sea, usaba las redes sociales, pero como un canal de comunicación unidireccional. O sea, informaba sobre un nuevo producto o algo, pero no vendía. Y ahora ya incluso hizo estudio de mercado sobre qué posibilidades le brindaría una plataforma como Mercado Libre, por ejemplo. Bueno, aquí son los aprendizajes, ¿no?, de que la resiliencia de emprendimiento es un conjunto de capacidades organizacionales que tienen una unidad de negocio, ¿no?, para anticipar los impactos de un estresor exógeno, por ejemplo, desastre de origen humano natural, con el fin de mantener, adaptar o mejorar el funcionamiento y estructura orgánica básica del emprendimiento o MIPYME.
También el conocimiento occidental, ¿no? nos dicta que aumentar la resiliencia significa disminuir la vulnerabilidad. Sin embargo, la cosmovisión indígena, en este caso puntualmente mapuche, ya que estamos hablando de las empresas de turismo mapuche, muestra la fortaleza ya en sí, y las emprendedoras, gestoras que se guían por estos principios de su cosmovisión han demostrado a nosotros, los investigadores, que ellos consideran que las distintas disrupciones o interrupciones al funcionamiento, entre comillas, normal del negocio, es, decirlo coloquialmente, pan de cada día, se considera como un ritmo normal de un emprendimiento. No es algo inusual, y que las molesta, por decirlo así, mucho más es cuando los principios, perdón, y cuando los valores mapuche, valores de la cultura mapuche, ¿no? Los principios que sustentan, perdón, los principios de la cosmovisión se encuentran vulnerados. Al perder este equilibrio entre los principios entre los valores que pueden ver acá ordenados en una linda estrella o en Glen, al ser vulnerados, como se ve en otra imagen, ¿no? de colores rojo, fucsia y café, al ser vulnerados provocan un desequilibrio. Y este desequilibrio es una disrupción considerada por ellas real y mucho más impactante que cualquier otra cosa que aquí que el conocimiento, ¿no? La ciencia, desde el punto de vista occidental, llama disrupción o interrupción. Así que aquí para la practice theory, para la teoría de estructuración, hemos aprendido que ¿no? Estrategia y para enfrentar los desafíos de los desastres y crisis están ya incrustadas, implementadas en la cultura mapuche, y por ende no se requiere su interpretación a través del concepto de resiliencia. Se considera como un poquito acá de otro lado del mundo, Sueco nos cuenta que es que actividad de emprendedorismo, de hacer negocios, de organizar negocios creativamente, es en sí mismo es un proceso lleno de disrupciones, interrupciones, y no son algo extraordinario. Por lo que emprendimiento como tal ya considera, entre sus características, un emprendedor ya considera resiliencia como parte de su ser. Bueno, con esto nos despedimos, yo y Javier Lefrimán, con quien estamos desarrollando la investigación, y espero sus preguntas, que me informaron que ustedes podrán realizar al final de esta mesa, ¿no? en el panel común. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y ahora vamos a proceder entonces con las preguntas que hemos acopiado en el transcurso de esta última jornada de la mesa. Y vamos a empezar no por orden llegada, sino desde lo más general a lo más particular. Y desde lo más general, Leonardo Bustos plantea para todos y todas las y los expositores, ¿qué opinan sobre la pérdida de identidad sobre algunas culturas ancestrales debido a propuestas turísticas, donde la modernización alcanza la vida de estas personas, perdiendo el sentido natural de su cultura y realizando nuevas interacciones teatrales a los visitantes
de lo que alguna vez fueron. ¿Quién se anima a partir? Bueno, nosotros podríamos comentar un poquito a partir de nuestro caso de estudio, porque surge una información relevante, un poquito siempre por lo acotado del tiempo, uno no tiene tanto tiempo de exposición, ¿no? Pero justamente en la aldea Yacyporá, que fue el caso de estudio que expusimos, se planteó esta situación. De hecho, ellos trabajaron durante unos cuantos años, desde el 2007 hasta el 2015 aproximadamente, con agencias y operadores turísticos, sometidos a esta presión que está señalando Leonardo, donde de alguna manera la oferta se constituía sobre la base de lo que las agencias y operadores les planteaban. Y fue justamente esta situación lo que a ellos los hizo, a ellos me refiero a la comunidad Yacyporá, vía guaraní, replantearse su oferta y lo que estaban haciendo y cómo estaban traicionando sus propios valores, y proponer todo esto que les contamos, que de alguna manera concluye en la creación de la asociación en turismo, que cuenta con unos pocos meses desde el funcionamiento, desde que iniciaron, a pesar de ser un proyecto que ellos anhelaban desde hacía muchísimo. Entonces, en términos específicos, desde este caso de estudio, que sería desde el cual poseemos la información más actualizada, observamos que fue la misma presión, fue un recurso que permitió recomponer y fortalecer, en todo caso, aquello que la misma comunidad quería exponer. Sabemos que no es así en todos los casos, ¿no? Este es un caso muy específico, digamos, donde la comunidad tiene como un deseo muy profundo de hacer esta expresión desde el punto de vista de la experiencia adquirida en la práctica turística. No es así con todos los casos, pero bueno, queríamos compartírselos. Muchas gracias, Roxana, y por la respuesta. ¿Alguien de las y los expositores desea agregar algo más? Yo podría hacer un comentario. Adelante, por favor. Mi experiencia propia como representante de pueblo lituano que mantiene una cultura de casi 4.000 años, y las transformaciones fueron múltiples, porque cada vez que perdimos una guerra, obviamente fueron múltiples las intenciones de asimilación, incluso hasta ya las últimas, que eran ¿no? usurpación por parte de la Unión Soviética y 50 años de dictadura rusa y soviética en mi país. Y yo personalmente veo que las teatralizaciones son una manera también de encapsular ciertos aspectos de la cultura. He participado en el teatro tradicional lituano y también el moderno desde infancia, desde que tengo 5 años. Realmente no lo veo como una cosa negativa, y más me preocuparía esta pregunta que de hecho Maricela Metinca que hizo, o quizás estoy confundiendo con alguien, sí, Maricela, sobre este comentario de ayer sobre mercantilización. Hay temas, ¿no? que son muchas, para mi gusto, más tensiones brindan que interacciones teatrales, cuales pueden tener un propósito de encapsular y conservar, e incluso en algunos casos se requieren para regeneración cultural. Ahora, ¿para qué y cómo se usan? Ahí yo diría que es un tema de cada pueblo, e incluso puede ser a nivel de comunidad que tienen que resolverse. Esta sería mi opinión, Chaltuma. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar?
¿Algún comentario por parte de las y los expositores? Bien, bueno, en mi caso, yo en mi caso de estudio, por lo menos que expuse acá, no trabajé sobre una comunidad como verán, ¿no? No trabajé sobre ciertos agentes del poder que representan ciertos contenidos sobre el pueblo mapuche o mapuche tehuelche. Eh, pero bueno, desde mi experiencia, también investigando otros marcos teóricos, esta cuestión de la pérdida de identidad, modernidad, que se viene trabajando y hay muchas líneas de investigación sobre esto desde los años 70 en cuanto a ver de la esencialismo de la cultura. Entonces, creo que esa pregunta de entenderlo más como muy homogénea, si el turismo, ¿no? Como algo que si lo vemos como algo homogéneo, y en realidad hay que entender las diferentes propuestas o modelos turísticos y según cómo son las condiciones de materiales o simbólicas y los sujetos y el poder de agencia de los propios sujetos, que tienen también esa agencia de apropiarse del turismo para poder reivindicar sus propias culturas, sus identidades y hasta poner como una propuesta política ante otros agentes del poder. Entonces, en esta sentido de ver exclusivamente como una pérdida de identidad, eso hay que contextualizar o situar la pregunta, me parece. Yo como experiencia en mi provincia, en Chubut, conozco, sí, Peña y Lamien, que tienen de propuesta de pueblo de lo que es el turismo, y bueno, y uno conversando plantean esta necesidad de trabajar el turismo para visibilizarse, no solamente una cuestión económica, sino también hasta política, ¿no? Pero que detrás de eso también hay negociaciones con el propio Estado o con otros agentes del capital para poder hacer ciertos acordes a cuestión de alcanzar ciertos financiamientos y demás. Entonces, creo que es ver más en esa complejidad en vez de encorsetarnos en esa pregunta si hay pérdida de identidad o no, porque hay comunidades que tienen una postura de esta, por ejemplo, pasar a un trayenco, a un espacio sagrado, acá los turistas no van. Está esa convicción por lo menos de ciertas comunidades. Y hay otras comunidades que sí lo dejan. Entonces, eso es, en esa heterogeneidad y complejidad también se puede ir respondiendo a esto y considerar sobre todo el poder de agencia de los propios sujetos, ¿no? De las propias comunidades y familias, porque hablamos como pueblos, como algo homogéneo y también hay diferentes posiciones y esas también son agencias diferentes, me parece, ¿no? Como respuesta así en general, ¿no? Eh, bueno, yo voy a hacer uso de la palabra. Y yo me uno a los planteamientos realizados por todas las y los expositores en relación que, bueno, efectivamente depende de las propuestas turísticas. Si estamos hablando de turismo de masa, por ejemplo, o estamos hablando, por ejemplo, de un turismo de base comunitaria, que, bueno, aparte se constituye como una estrategia de difusión acerca de modos de vida y también de diferentes problemáticas que afectan a las comunidades, en este caso indígenas. Entonces, en ese sentido, igual, vuelvo a insistir, me uno a los planteamientos de las y los expositores con respecto a la pregunta y inmediatamente respecto de lo mismo se me viene a la mente se me viene un caso justamente de una comunidad con las cuales nosotros trabajamos fuertemente y seguimos trabajando y apoyando respecto de que su iniciativa de turismo de la comunidad, mayormente mujeres, emergió haciendo soberanía en espacios recuperados y disputados no solamente con el Estado, sino también con privados, ¿ya? Y me refiero concretamente a iniciativas de turismo que están ubicadas en territorio ancestral, que fueron reconocidas en el siglo pasado bajo los
las figuras de título de merced, que, bueno, finalmente todos sabemos los procesos históricos por los cuales ha transitado la población mapuche, pero, bueno, finalmente esa iniciativa en concreto hace soberanía justamente sobre territorios ancestrales, hace difusión acerca de la posesión de sus títulos de merced y sobre todo de las presiones que están vivenciando en estos últimos años. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, turismo también y sobre todo de base comunitaria se presenta como una estrategia de difusión, no solamente como una estrategia para la generación de ingresos complementarios, sino de difusión acerca de modos de vida de las poblaciones tradicionales y de los problemas que eventualmente los aquejan. Eso. ¿Alguien más quiere aportar a la reflexión? Sí, ¿se escucha? Se escucha, sí. Yo quisiera agregar algo desde nuestro caso de estudio en México, en la zona purépecha, que por una parte, desde nuestros estudios, pues hay un evidente declive en las tradiciones, pero en cuanto a su realización de manera original, pero más que nada porque las personas de estas comunidades, ellos seleccionan qué quieren mostrar y seleccionan qué es lo que ellos quieren para sí, y no mostrarlo. Y al mostrarlo, sí se llega a un tipo de convención, pero ellos ven o asumen que es lo que tú quieres ver y de esa manera es como que te prestan un poco y lo muestran. Sí se llega a un tipo de comunicación, pero donde no hay como cierta convención es en cuando los programas se quieren llevar a cabo o las capacitaciones, por ejemplo, el funcionario va y te dice cómo debes tú mostrarlo porque el turista está acostumbrado a ciertas cosas, ¿no? Pero por otra parte también se potencia el interés. ¿Sería todo? Muchas gracias. Y ahora vamos a ir a preguntas más dirigidas que se han realizado a través del chat, pero perdón, olvidé preguntar antes si hay algún otro comentario respecto de la pregunta planteada. Bueno, si no hay, vamos a ir entonces a las preguntas más dirigidas. Y las voy a ir... Dice para Katy y Eugenio, ponencia 1, ¿cómo se interrelacionan todos los actores intervinientes en la construcción del patrimonio visual? Sí, bueno, continuando un poco con lo mismo, pues creemos que más que patrimonio visual, pues se ha ido consumiendo como un recurso visual. Pero bueno, hablando en términos de patrimonio, los actores pues se han relacionado por medio de, como lo comentaba, de programas y capacitaciones, por ejemplo, de cómo recibir a los turistas, cómo atenderlos, porque su forma de vivencia pues es diferente y el turista está esperando ciertas o requiriendo ciertas necesidades. Entonces, al llevarse a cabo ciertos eventos donde se representa vivencialmente el patrimonio, por ejemplo, las cocineras tradicionales, por medio de las ferias gastronómicas, es donde se puede llegar a captar las imágenes o las representaciones visuales. Sin embargo, en el día a día, pues no hay una relación directa entre estos actores, o sea, se tienen que realizar los eventos y a partir de estos eventos es que se generan las representaciones visuales para utilizarse como promoción. Y bueno, es un caso diferente las representaciones del patrimonio físico, ¿no? De la arquitectura, a cómo se puede llegar a representar algo vivo, porque las personas generalmente indígenas pues están lejos de convivir en un ambiente normal, natural, con los funcionarios, se tienen que dar ciertos
eventos. Y como lo mencioné, hay problemas de comunicación, por ejemplo, en la concepción del tiempo, ¿no? De los horarios. A veces pueden llegar a decir, a tal hora nos vemos, vamos a hacer esto, y llegan los funcionarios muy formales, y las personas que están esperando pues no están listas en el horario, no tienen esta misma concepción. Es solo un ejemplo que inclusive cuando hicimos las entrevistas pues nos dijeron los funcionarios que eran parte de sus problemas de comunicarse. Y al final de cuentas, pues sí había un yo te doy y tú me das, ¿no? Mientras hubiera un incentivo por parte de los funcionarios, que generalmente en esta parte de México, pues por lo menos sí, siempre están como esperando paternalmente algo del gobierno. Entonces se llega a una convención de intereses que a lo mejor no son los mismos, ¿no? No se llega a tener algo integral. Entonces los funcionarios obtienen imágenes para promocionar y también para justificar su trabajo, y los indígenas pues te están mostrando lo que ellos quieres, lo que ellos piensan que tú quieres ver, y no precisamente lo que más entrañan ellos como patrimonio, ¿no? Y bueno, por mi parte sería todo. No sé si el doctor Eugenio quisiera Sí, si terminar. me permiten un comentario muy breve y con el ánimo de hacer, exponer una idea un poco más general. Algo que hemos observado es que este asunto de la generación de una imagen turística, pues se forma precisamente a partir de la simplificación de rasgos de un sitio, para poder transmitirlo a través de la publicidad y hacerlo reconocible dentro de el mercado turístico. Pero esta imagen turística se configura precisamente a partir de las empresas que inciden en el comercio turístico, pero por otra parte también están las políticas de gobierno, las políticas públicas que tratan de utilizar a la cultura con ciertos fines. En la mayoría de los casos, evidentemente, es con la finalidad de generar recursos, de captar divisas, y de esta manera es que se genera esa tensión entre autoridades, empresarios turísticos con las comunidades locales. Y desde luego, pues los visitantes a su vez refuerzan la importancia de ciertos hitos, de ciertos atractivos, y se hace un juego muy interesante en donde se puede haber, como mencionaba Katia, acuerdos, pero también tensiones. Creo que aquí algo que cabe destacar, que por lo menos nosotros sí hemos advertido en México, en la región de estudio, que es el estado de Michoacán, y una comunidad como es la Purépecha, que ellos sí son muy selectivos de lo que quieren mostrar al público, ¿sí? Es muy claro, y Katia lo comprobó a través del estudio, y yo lo he comprobado a través de muchos años de participar incluso en el sector público, en las áreas de turismo y patrimonio, pues que estas comunidades sí son capaces de definir qué quieren mostrar al turista, cómo lo quieren mostrar, hasta qué punto quieren o desean o permiten la entrada de los programas públicos. Yo creo que esto es algo importante, sobre todo porque vista el turismo como una adquisición cultural, producto de la circulación de ideas, siempre es importante enfatizar en la decisión de las comunidades. Hasta qué punto quieren ellos mostrar sus rasgos, hasta qué punto están dispuestos a que se comercialice los atractivos con los que cuentan, y desde luego, pues por la otra parte está el respeto que debe de tener la autoridad, las empresas turísticas, de no ver todo con un afán de lucro. Hay muchas ceremonias tradicionales que inclusive estas comunidades no permiten la entrada de gentes externas. Y creo que aquí es donde se da es esta respuesta a lo que nos preguntaban acerca de cómo se interrelacionan los actores. Es precisamente, por una parte, empresarios
gobierno que pretenden inducir ciertos usos hacia la cultura, hacia el patrimonio natural, cultural. Por otra parte, los visitantes que consumen esos rasgos relevantes que se dan a conocer a través de la promoción turística, y las comunidades que de alguna manera pues están a veces a merced de la decisión del poder público, pero que en otras ocasiones es capaz de organizarse y resistir y plantear los límites de cómo mostrar sus atractivos, aquello que ellos consideran valioso para su comunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Eugenio. Gracias. Y Katia, por la respuesta. Vamos a continuar entonces con dos preguntas, pero creo que están en interacción, entonces, interrelacionadas, perdón, que están dirigidas hacia Matías. La primera dice: ¿qué acciones antirracistas o estrategias antirracistas recomendarías al museo? Y la siguiente: a partir de lo que venís trabajando, estoy leyendo textual, así que esa es pronunciación argentina, y de esta mirada hegemónica que señala, ¿qué imaginarios habría que deconstruir para construir nuevas narrativas en torno a los pueblos indígenas de la Patagonia? Muchas gracias. Bien, bueno, en cuanto a la primera pregunta, en cuanto a estrategias antirracistas, yo justo la categoría de raza y racismo la vengo trabajando en esta, por lo menos desde el año pasado. Yo venía trabajando más categorías como memoria, representación, ahora con un grupo de investigación que la gran mayoría somos descendientes o ascendientes mapuche, de la ciencia de educación, desde lo que es bueno, en mi caso de turismo, pero también de letras, historia y demás, venimos incorporando esto, lo que es el racismo y bueno, y la relación en las representaciones. En este caso yo trabajé en Museo Leleque, que es un museo en un territorio conflictivo, eh, pero también estamos empezando a trabajar en áreas protegidas, en parques nacionales concretamente, que tienen toda una historia también en Patagonia, en cuanto a despojo de los territorios. Y entonces, esta idea de estrategia antirracista no lo vengo trabajando. Sí he visto otras experiencias en Museo del Fin del Mundo, muy interesante, donde hay como el doble discurso, ¿no? O doble representación de la muestra anterior, de la clásica o tradicional de ese Museo del Fin del Mundo, que es sobre los pueblos Yelma y todo lo que fue el genocidio en esa región. No, todo lo que fue la representación más de tipo de difusionismo cultural, más una descripción etnográfica de ese estilo. Y ahora hay una nueva muestra que hace referencia a ese proceso de genocidio donde sectores de la iglesia y de la comunidad local estuvo involucrada. Entonces están esas dos narrativas. ¿Qué pasa con el Museo Leleque? El Museo Leleque es propietario de Benetton y detrás hay una densidad histórica y de conflictos que más allá, uno puede decir, bueno, sí, que se incluyan las dos narrativas, ¿no? Las narrativas de las familias, de las comunidades que están alrededor, sobre todo, ¿no? Que es Comunidad Vuelta al Río, Pull-Off en Resistencia, Cusamen, que es una que está en conflicto, y después otras familias alrededor. Benetton tiene propiedades casi 900.000 hectáreas, o sea que gran parte del territorio de Patagonia, o una parte importante, no gran parte, pero una parte importante, y alrededor va limitando con muchas familias, ¿no? De Mapuche Tehuelche. Entonces, uno va relevando los diferentes casos de conflictividad y también casos, dependiendo de los lugares, donde trabajan en la propia estancia también de alguna familia. Entonces, ver esa complejidad. Yo, desde mi recomendación, trabajaría más con las narrativas de las propias familias, las comunidades, bueno, y con la intencionalidad de cada una de mostrarlo al turista o a los residentes locales, ¿no? Diría más desde ahí. Hay una muestra al lado, que es en un centro comunitario de la Comunidad Vuelta al Río, que yo no lo incluí acá en el trabajo, pero
que también las conozco y he estado ahí también, donde hacen un trabajo de memoria de la propia familia y sobre memoria de expropiación. Y van relatando los abuelos, las abuelas, sobre todo, que van falleciendo y uno va, y bueno, se va rescatando esa memoria y más que nada para un trabajo para adentro, sobre todo, y después sí mostrar a los visitantes, ¿no? No trabajan con el turismo igual, lo aclaro, pero sí van visitantes, muchas de medios de comunicación alternativos, o escuelas, o algunos proyectos más comunitarios que van y están en la comunidad porque, bueno, sí, es una comunidad que hoy en día ha tenido mucha visibilidad por todo el conflicto que ha pasado en los últimos años en Argentina, con el caso de Maldonado, que fue a pocos kilómetros donde está el museo. Entonces, en ese aspecto también es importante, digo, por lo que no conocen, el caso de Maldonado fue que fue secuestrado y asesinado por las fuerzas de seguridad de Argentina, de Gendarmería, y bueno, es un caso que también uno le llama la atención porque en los discursos turísticos que ha escuchado dicen, bueno, hay que mantener en armonía el lugar para que el turismo no se pierda. Y ahí uno, en términos de análisis, dice, bueno, ¿qué fuerza hegemónica ejecuta ciertos discursos turísticos para poder encapsular esos conflictos? Entonces, bueno, no quiero extenderme más y también darle espacio a mis colegas, pero iría por ahí, ¿no? Por las narrativas de las propias comunidades y que también hay muchas iniciativas, pero que no tienen quizás los mecanismos que tienen el poder para poder alcanzar ¿no? a ciertos públicos. Muchas gracias, Matías. Cecilia Palacios Ábalos está levantando la mano. Por favor, Cecilia, si puedes abrir tu micrófono y hacer tú misma la pregunta. Hola, muy buenas tardes. No, simplemente aplaudir a los colegas. Fue un gusto escuchar las 4 ponencias. Fue un aplauso, no fue una manito levantada, pero ya que Marisela, colega de Societour, me dio el espacio, felicitarlos y sí hacer una reflexión, tanto en el día de ayer como en el día de hoy, en esta mesa de que tanto... bueno, las ponencias, me llamó un poco la atención el tipo de investigaciones presentadas. En el caso de Argentina apelan un poquito más al análisis de, digo, argentinas, pero también los estudios mexicanos, al análisis de la identidad, los silencios, la narrativa, o sea, del estudio del contenido del discurso simbólico en turismo. Mientras que un buen complemento, pero lo noto mucho del lado de nuestra geografía chilena, las investigaciones han sido más de análisis de casos descriptivos, ¿sí? Turismo de base comunitaria, resiliencia, incidencia de la crisis y demás. Esto también nos llevaría a una reflexión como investigadores, simplemente dónde estamos mirando y teniendo nuestras aprensiones desde las distintas latitudes latinoamericanas. Simplemente felicitarlos y bueno, ya que me diste, Marisela, comentar eso para no dejarlo escrito, pero creo que la complementariedad entre los distintos tipos de investigación, tanto del contexto del estudio de casos concretos y de los contenidos vertidos en turismo, bueno, precisamente son la complementariedad necesaria, ¿no? Felicidades a todos. Muchas gracias, Cecilia. Y todavía nos queda tiempo para realizar un par de preguntas más. Sí, bueno, esta va dirigida para Lilian, de la ponencia número 2. Esta la dice María del Rosario Conde, que bueno, señala que han observado algunas dificultades en las propuestas de turismo comunitario de Argentina que son similares a la que comentaron en su presentación. Por ejemplo, la tenencia de las tierras, la promoción y la comercialización de las propuestas, la estacionalidad de la demanda. Y pregunta, ¿hay algún proyecto o estrategias que estén implementando para abordarlos? Hola, Marisela. Sí, adelante, Lilian.
Ah, sí, gracias. Bueno, la comunidad San Gonzalo Beira Rio, por ser una comunidad tradicional ubicada en un barrio de la capital de Mato Grosso, Cuiabá, termina perdiendo espacio y cultura ante el aumento de la construcción civil, como las edificaciones, condominios que avanzan por el barrio. Hoy solo tiene una pista, perdieron mucho espacio para este avance. Por eso luchan por mantener sus tradiciones con sus danzas, artesanías y comida típica. Desafortunadamente, el capitalismo habla más fuerte y muchos residentes venden sus propiedades para la construcción de nuevos condominios. Entonces, tenemos un proyecto de investigación donde hicimos la concientización y valorización del turismo comunitario y la cultura local. Por ejemplo, el turismo de experiencia. Llevamos al turista a entender cómo la comunidad hace la cerámica, el significado de sus danzas. Por ejemplo, bailan con ellos, ¿no? Los turistas. Y tenemos también talleres como la comercialización de la cerámica, educación ambiental para la comunidad. Es como un proceso de reexistencia, como habla Guerrero, resistencia y reexistencia, ¿no? Tenemos que reexistir nuevamente. Lamentablemente, teníamos una parcería, intentamos una parcería con el gobierno del estado de Mato Grosso, pero no logramos. Estamos solos en este proyecto, solo la universidad. Y también por la pandemia, este proyecto se detiene en 2020. Entonces, estamos con el proyecto, ahora no estamos yendo en la comunidad por la pandemia, lamentablemente. Marisela, ¿quieres hablar sobre? Sí, solamente agregar y decirte, Lilian, que no estás sola. Nosotros estamos por acá apoyando. Eso. Más que dar cuenta de la experiencia mapuche, yo les quiero, bueno, en nombre evidentemente de la organización del evento, dar las gracias, Chantumay, por justamente hacerse parte de este evento, participar en esta mesa temática, y esperamos nuevamente tener otra oportunidad donde podamos seguir abordando las temáticas que a todos nos interesan y a la vez nos apasionan. Entonces, yo los voy a dejar cordialmente invitados para el último panel que se va a realizar en el marco de este evento, que comienza en un par de minutos más. Chantumay, muchas gracias por participar. También, Rubén Mañón, por este espacio. Gracias a todas, a todos. Muchas gracias, Chantumay. Tucayal, la mía. Tucayal. Tucayal, todo.